¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por estar en esta transmisión. Te invitamos a que nos ayudes a compartir este mensaje que tenemos para hoy. Va a ser de gran bendición para tu vida y queremos invitarte para este 31 de octubre, donde tendremos una noche de alabanza y clamor peleando la buena batalla, donde habrá varias iglesias unidas en un mismo sentir, en una misma visión, que es pelear en oración, en una batalla, en una guerra espiritual en contra de todo lo que el enemigo está haciendo, en contra de los hechiceros, en contra de las personas que están haciendo mal dentro de nuestras sociedades, también como de nuestra iglesia. Y bueno, es una guerra espiritual que vamos a tener, donde vamos a estar clamando a Dios y pidiendo que toda obra del diablo, toda obra de Satanás que se esté levantando en contra de la iglesia, de nuestro país, en contra de las naciones, sean derribadas, sean quebrantadas en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, gracias nuevamente por estar aquí en esta transmisión. Hoy tenemos, como siempre, a nuestro hermano, a nuestro pastor Gabriel Bautista. Mi hermano, buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Es una bendición estar en esta noche una vez más. Damos gracias a Dios. Por cierto, es la segunda transmisión en la que estamos. Y Dios bendiga a cada uno de los que nos siguen en Facebook. Dios bendiga la vida de aquellos que están participando en estar con nosotros en cada noche. En esta hora vamos a tener un tema muy importante de grande bendición para muchas personas. Amén, amén, así es. Por aquí también tenemos a nuestro hermano Abraham Mendoza. Mi hermano, Dios te bendiga, ¿Qué buenas tal, noches. hermano? Dios te bendiga, buenas noches. Qué bueno que pues quienes están viéndonos por allá, les invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a tener un tema muy interesante que probablemente algunos datos que pues que no conozcan de las cosas que se están celebrando este fin de mes. Así es, sobre todo el 31 de octubre para muchas naciones y el 1 y 2 de noviembre aquí en México. Amén. Y para eso tenemos que fundamentarlo a través de la palabra. Y yo quiero que busquen en su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 13. Si usted, amigo o amiga que tiene por ahí una Biblia, abra su Biblia en este pasaje en este pasaje, libro de los Efesios capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 13. Y vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesucristo: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Esa es la palabra que hoy tenemos como fundamento para hablar sobre este tema, y que va a ser de mucha bendición porque es una luz que va a alumbrar al conocimiento, a la mente de aquellos que nos están viendo, y va a traer paz al corazón de la familia, de los niños, sobre todo de los jóvenes que muchas veces se involucran en cosas ocultas. Amén. Esta noche vamos a estar haciendo este tema, desarrollando este tema acerca de lo que se practica este fin de mes, que es la noche del Halloween, noche de brujas, y seguido, ¿verdad?, del día 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos en nuestro país, en México. Y vamos a comenzar a entrar en este tema. Yo quiero invitarles a que hagamos una pequeña oración en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche que nos permites, Dios amado, poder leer esta palabra, Señor, que tú traes luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tú, Dios amado, a través de esa luz que pones en nuestro corazón, puedes alumbrar nuestra vida, Señor, y poder alumbrar lo que hay detrás, Señor, de estas festividades que se celebran alrededor del mundo y también en nuestro país. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos a través de este estudio bíblico poder aprender, Señor, y poder también hacer conciencia de no participar en estas obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, la Biblia dice que son obras
de las tinieblas. Amén. Y quizás mucha gente diga, es que ustedes son unos exagerados, es que ustedes son unos religiosos, es que ustedes son unos extremistas, es lo que la gente dice en algunas ocasiones. Pero en realidad, a la luz de la palabra podemos ver que en realidad son obras de las tinieblas. Sí, y es algo que por naturaleza nosotros como cristianos, dice la Biblia que en otro tiempo éramos, ¿qué? Tinieblas. Pero ¿qué pasa ahora cuando viene la luz? Nos invita a andar en la luz, pero también es parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento, dar frutos y frutos donde hay bondad, justicia y verdad. O sea que nosotros hoy como hijos de Dios, porque para decir que somos hijos de Dios tenemos que creer, tenemos que recibirlo y tenemos que confesarlo con el corazón, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por ello nosotros podemos declarar somos hijos de Dios porque hemos creído y le hemos recibido y bajo un derecho legal somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Por naturaleza nosotros venimos a ser hijos de Dios y por naturaleza empezamos a dar frutos de bondad, de justicia y de verdad. Y es por ello que nosotros no podemos seguir en las tinieblas, tenemos que hablar la verdad y Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, traemos una palabra de bendición. Amén, hermano Abraham. Amén. Vamos a estar desarrollando esta enseñanza bíblica acerca de lo que es el Halloween. Y como vemos, yo creo que como decía la palabra al principio, en otros tiempos éramos tinieblas, participamos de estas festividades del Día de Muertos. De hecho, en la escuela siempre nos decían, ¿verdad? Para estas fechas, pues hay que escribir una calaverita, dedícaselo a alguien, hay que hacer el altar de los muertos, traigan cada quien una ofrenda, unos tamales, un pan, un poco de vino, lo que quiera que sea, ¿no? Para realizar el altar a los muertos. Ahora, el Halloween, el Día de Muertos, ¿será que es lo mismo? Pues la verdad, sí. Porque la gente dice, no, es que Halloween es algo americano, es una costumbre, una tradición americana, y lo nuestro, dijera Chedraui, es el Día de Muertos, ¿no? Y es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición, y ya cuando la gente dice, es mi tradición, Sí. se apodera de ello, Sí. y entonces cuando se lo enseñan a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y entonces viene una generación, Sí. y es de generaciones. Se en le da generaciones. continuidad por generaciones. Sí, así es. Sí, sobre todo dicen, no, fue nuestros ancestros que nos dejaron esta creencia y ahí vamos a seguir y ahí vamos a... Ahí vamos a morir. Unos dicen, ahí vamos a morir. Ahí vamos a morir. Sí, no, entonces, pues hay un trasfondo Bueno. detrás de esto. Ok, vamos a ver entonces qué es el Halloween y qué significa, porque tenemos que saber y vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que es el Halloween, de dónde viene, quiénes lo practicaron, quiénes originaron toda esta situación. Y ahora la pregunta del millón pudiéramos decir, ¿será que un cristiano estamos hablando de alguien que es realmente, porque muchos dicen es que todos somos cristianos, esa es otra situación, ¿verdad? Dicen, ¿será que un cristiano, un hijo de Dios, pueda participar en estas celebraciones, en estas celebraciones de este mes, de octubre? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de este tipo de fiestas? Es lo que vamos a ver rápidamente y prácticamente vamos a ver, ¿qué es el Halloween? Entonces, decimos, quizá la gente diga, pues es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, es una algarabía, donde la gente se junta y comienzan a compartir dulces. Eso es lo importante, dicen, compartir, ¿no? Aparentemente el enemigo muy astuto dice, pues vamos a compartir los dulces con los niños, ¿no? Entonces es como cuando vemos la película, yo recuerdo esa película de eso, del payaso ese, ¿no? Que le regalaba un globito a los niños, pero la intención no era regalar el globito, sino en realidad hacerle maldad al niño, ¿no? Entonces Halloween era o es una festividad que se remonta a los años 1200 antes de Cristo. O sea, estamos hablando 1200 antes de Cristo, no sé si sea por la época de David, aproximadamente, Salomón, David, hacia atrás, ¿no? Más o menos, yo creo que andaríamos ubicando en ese tiempo estos años, 1200 antes de Cristo. Pues, disculpa que te interrumpa, pero acuérdate que Saúl consultó a una bruja y consultó a los muertos, en este caso, pensando que era Samuel. Bueno, entonces históricamente pudiéramos decir que viene hasta desde mucho antes, ¿no?
desde mucho antes, porque esas prácticas las traían los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Los druidas eran los sacerdotes de esta ¿qué es? Cultura de los celtas. Es que era una cultura, bueno, una cultura llamamos, ¿no? Por ejemplo, a una población, era una población que eran conocidos como los celtas. Los celtas venían de alguna parte de Asia y comenzaron a emigrar y comenzaron a establecerse en partes de Europa como Francia, Inglaterra, Alemania y en Irlanda. Ahí en toda esa región de ahí se asentaron todos los que eran los celtas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, los celtas eran dominados, o eran más bien como los gobernantes, eran los sacerdotes druidas. Los sacerdotes druidas tenían muchas creencias. Ahora, ¿de dónde sacaban esas creencias? Pues bueno, habría que quizás entrar más profundamente, pero por ejemplo ellos creían que el día final del 31 de octubre, el día 31 de octubre era el fin de año para ellos. Entonces nosotros celebramos el fin de año el 31 de diciembre. 31 de diciembre para nosotros es el fin de año y el 1 de enero pues ya es un año nuevo. Entonces para los celtas y los druidas el 31 de octubre era el día último del año, el fin de las cosechas, el fin de las siembras, de la siega que ellos tenían. Entonces entraba el invierno y para ellos el invierno era oscuridad por el frío. Entonces ellos que a esta fiesta le llamaban la fiesta de invierno del Samaín. ¿Qué sucede entonces? Que el dios de la muerte, ese es el asunto, ahí donde empezamos. ¿Qué se celebra a través de Halloween? Dice que a través de esta fiesta ellos le rendían culto y ofrendas al dios de la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacían? Ofrecían sacrificios animales, pero sobre todo humanos, siendo señoritas y niños sus principales ofrendas que realizaban al dios de la muerte. ¿Para qué le hacían estas ofrendas? Para calmarlo, para tenerlo tranquilo. Ellos hacían esas festividades para ofrecer y pedirle que les fuera mejor el año nuevo en las cosechas y todo eso. ¿Y de dónde viene entonces el pedir dulce del Halloween? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los sacerdotes druidas iban por las casas de la comunidad de los celtas pidiendo ofrendas. Cuando pedían ofrendas, por ejemplo, y alguien les negaba la ofrenda, entonces, ¿qué sucedía? Decían ellos, la maldición del dios de la muerte te va a caer encima. Le quemaban las casas, las cosechas, a sus hijos, muchas veces los agarraban y eran a los que ofrecían en sacrificios. Entonces, todas esas prácticas satánicas que provienen, ¿verdad? No vienen de Cristo, no vienen de alguien de que realmente que busque a Dios, esas situaciones. Entonces, vemos que desde el fondo, desde el inicio, traen esta práctica cosas terribles, trágicas, y que nosotros pudiéramos ver y nos alarmamos y nos espantamos, ¿verdad? Cuando nos enteramos que los brujos están haciendo cosas, algún rito, ¿verdad? Y la gente se espanta. Pero en realidad, al estar practicando algo del Día de Muertos, algo de Halloween, estamos participando de esas obras infructuosas que dice la Biblia, que son de las tinieblas, ¿no? Sí, y pues bendito el nombre de Dios porque hoy nosotros podemos comprobar, como dice la palabra, lo que es agradable al Señor a través de la bendición que hoy tenemos de venir a la luz. Y preguntaba si el cristiano debe o no debe participar en estas obras. Dice la Biblia, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, es parte de nosotros como cristianos reprender estas prácticas, porque son prácticas de las tinieblas y que nosotros tenemos que a través de la verdad, a través de la luz de la palabra, enseñar que esto lo condena a Dios, que esto es abominable a la presencia de Dios, y la Biblia lo reprueba totalmente. Y por eso el cristiano no debe practicar esto si pensaba que sí se podía, porque era algo, una cultura, era algo que es que en la escuela me lo piden, a mis hijos quieren que yo lo vista de un fantasma, y un fantasmita no tiene nada que ver.
Entonces luego tenemos problemas con los niños, no pueden dormir, que los niños se espantan, que se levantan llorando. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hicimos que participaran en esas obras infructuosas de la que dice la palabra, obra de las tinieblas. Por lo tanto, para nosotros es una responsabilidad, nos paramos firmes para decir no al Halloween, no a esas prácticas porque son satánicas y estamos atando a nuestros hijos. Y es importante, hermano, amigo, que nos escuchas, que no puedes practicarlo, al contrario, tienes que hablar de la verdad y conocer. Por eso dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor y andamos como hijos de luz. Por lo tanto, por medio de los frutos de nuestra vida como cristianos, nosotros va creciendo día a día ese conocimiento, esos sentidos espirituales donde nosotros empezamos a ver y donde vamos a comprobar qué es bueno y qué no es bueno delante de Dios. Por eso, hermano, pues es una bendición tocar estos temas. Sí. Amén. Sí, sobre todo decían hace un momento que el enemigo está engañando las mentes de las personas, de los adultos, que para ellos cuando ven al niño disfrazado o pintado sus caritas le es gracioso. A los jóvenes, ¿qué pasa? Que hacen la noche de brujas y Sí. se van en fiesta, se embriagan, luego tienen un accidente, luego pasa algo y luego están llorando, que por qué le pasó o por qué pasa esto, ¿no? Porque ya están prácticamente marcando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Algo muy importante que tenemos también que ver es con la vida de los niños que se pierden. Para esta fecha, desde el mes de agosto, septiembre y este mismo mes de octubre, vemos aún a través de las redes sociales, a través del Face, ayúdanos a compartir la foto de tal niño que se perdió, que se extravió, que no lo encontramos. ¿Y qué sucede? Muchos, no todos, pero muchos de esos niños que se pierden van a parar en sacrificios humanos. O sea, es alarmante la verdad y es algo terrible y que la gente dice, ay hombre, eso no es verdad. Pero es una realidad. Fíjate que, por ejemplo, en nuestro país hay sectas satánicas que se dedican, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero se dedican a hacer estos sacrificios. ¿En dónde? Muchas veces en las montañas, por ejemplo, en las faldas del cerro del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, esos lugares. Allí hacen sus altares satánicos y ese día del 31 de octubre realizan todas esas cosas. Y son terribles, ¿no? Porque las mamás desesperadas, los papás buscándolos y nunca los van a encontrar a muchos de ellos. Es por eso que ahora el 31 de octubre vamos a estar en un clamor delante de Dios, Amén. levantándonos en guerra espiritual. Sabemos que la Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. El Señor está con nosotros. Dice que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y dice que Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. A esa palabra nosotros nos aferramos porque en ella nosotros podemos encontrar la confianza. Y hoy por eso estamos llevando a cabo este tema para despertar la conciencia de los padres que es necesario que ese día no dejes salir a tus hijos, a los jóvenes, al adolescente. Quizás los retengas por un momento, pero le puedas hablar con la ayuda de Dios y a través de la palabra, que es algo que los llevas a la condenación más que nada. Y necesitamos hablarle, dice la palabra que más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, a través de la palabra que es la luz, viene a manifestar todas estas obras que están escondidas. Aparentemente es una cultura, aparentemente la gente está pensando que es alguna costumbre buena, normal, es una festividad, pero en realidad son prácticas satánicas, son prácticas que tienen detrás de ello un ocultismo, detrás de ello cosas secretas que para la sociedad a conocimiento libre viene a ser reprobado. Pero como es algo que hay una cortina de humo, ¿no? La fiestecita, hay una cortina de humo que hace que no vean más allá lo que está pasando. Lo que decía, hay secuestros, hay pérdida incluso de mascotas como los Sí. perritos. Y
todo eso se ofrece. Sí, podemos ver entonces que esta festividad del Halloween, decías, trae también el asunto es que hay dinero también de por medio. Así es. Entonces, ¿cuál es la cortina de humo, verdad? Todas las cosas bonitas que parecieran, como el compartir dulces, el disfrazarse, algo que pareciera inofensivo, ¿no? Pero en realidad detrás de todo esto vemos que hay un mundo oculto que nosotros no conocemos. Entonces, la situación, por ejemplo, vamos a ir avanzando ya esta enseñanza. Entonces, la noche del 31 de octubre de cada año, los sacerdotes druidas de los celtas festejaban su fiesta de invierno llamada el Samaín. El 31 de octubre del día anterior al año nuevo y el último día del año, el Señor de la Muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales. Entonces, ellos creían, los sacerdotes druidas, en la transmigración del alma, o sea, en lo que se le conoce también como la reencarnación. Entonces, la Biblia a nosotros no nos enseña nada acerca de la reencarnación, nos habla acerca de la resurrección, ¿no? Así es. Que a veces confundimos, es la resurrección, la reencarnación, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ellos creían, por ejemplo, que las personas malas, cuando morían, se reencarnaban en un animal. Esa era la condenación para ellos, la creencia, ¿no? Y si era una persona buena, que hacía bien a la sociedad, que hacía bien a los demás, que los ayudaba, que ayudaba a las personas, entonces reencarnaban otra vez en una persona diferente. Sí, ese era el castigo, o te convertías en animal o te convertías, ¿verdad?, en una persona nuevamente. Entonces, ellos creían que las personas malas eran metidas en cuerpos de animales. Entonces el Señor de la Muerte decidía qué animal tomaría la persona el año próximo. Las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos otra vez y las almas de los condenados reencarnaban en animales. Ahora, las personas más malas se iban al inframundo. O sea, vamos viendo la situación. El inframundo viene a traer una traducción y se viene a traer a crecer. Esa sí se transmigra, dijera, se reencarna en el purgatorio. Sí, el inframundo, que ellos decían, eran personas que ya de plano no podían ni siquiera, no alcanzaban a reencarnar en un animal, entonces se iban al inframundo donde iban a estar sufriendo, un lugar de tormento para ellos, ¿no? Entonces el fin de año llegaba el Señor de la Muerte, los reunía a todos y los llevaba a que fueran a disfrutar algo, vamos a suponer, ¿no?, como un día de campo, ¿no?, que salieran un poco del castigo y se fueran con sus familiares a que les dieran de comer. Entonces vamos viendo la historia de los druidas que viene a convertirse en Halloween, pero que también tiene que ver con el Día de Muertos de México. O sea, es lo mismo, dijera, pero más barato. Entonces, pues es una falsedad terrible que va ganando el corazón del hombre y pues como le digo, pues al final de todo sabemos que Satanás es el padre de toda mentira y es lo que siempre ha trabajado para engañar al hombre. Y el hombre, pues, al no tener conocimiento de la verdad, al vivir en las tinieblas, pues no se da cuenta que tanto está cayendo en la mentira, en la falsedad. Y pues yo creo que va a ser, es de mucha bendición a los que nos están viendo hoy. tenemos este evento el día domingo y es prácticamente mañana, ¿no? Mañana domingo, Así que es. tenemos el día 31 de octubre. Gracias a Dios porque ha levantado a un grupo de personas en los cuales estamos realizando estos eventos año con año, y es importante mencionar que este evento y este grupo de personas que se llama Somos 300 está dedicado a contrarrestar todas las obras de las tinieblas, todo lo que se practica en este día. Y quizás alguien diga, no hombre, pero si eso es puro cuento, no se practica nada. Entonces vamos a ver ahorita en esta enseñanza que, por ejemplo, los niños, vamos a hacer antes de esto, ¿qué hay con los disfraces? O sea, esta noche todas las personas, los niños andan, ¿verdad?, o pintados de la cara con caras de demonios o de fantasmas, de muertos, lo que sea. Pero los niños especialmente, esta práctica ha sido milenialmente
ha sido, ha permanecido porque ha sido inducido a los niños al ocultismo. ¿De qué forma? Disfrazándolos, vistiéndolos, los inician en el ocultismo. Date cuenta de qué forma se ha infiltrado. El enemigo ha sido tan astuto porque lo ha adoptado la educación. Hablamos de la escuela. Sí. En la escuela, en las escuelas han adoptado estas costumbres, aparentemente costumbres, de tal manera que pues hacen la fiesta y pues si los padres incluso hacen el altar y aparte vamos a hacer la fiesta y que se vistan de cualquier cosa, Sí. de lo más horroroso, ¿no? Pero parece burla, ¿no? Pero en realidad son ofrecimientos que le hacen a Satanás. Pero fíjate que no es algo que sea del programa de educación. Muchas veces lo toman, ¿no? Como en la materia de artes, puede ser, ¿no? De que los niños tienen que participar haciendo el altar, tienen que participar disfrazándose, tienen que participar haciendo algo de lo que se practica en ese día. Pero es importante que muchas veces dicen, ay, es que tuve que dejar a mi hijo que hiciera esto porque si no lo iban a reprobar. Yo creo que aquí es algo muy importante. No pueden o no deben reprobar al niño por no querer participar en una situación. Va a llegar el momento en que, por ejemplo, el cristiano tiene que tomar una decisión firme con los hijos. No estamos hablando de los niños. En algunas ocasiones a mí me tocó, por ejemplo, con mis hijas, cuando la maestra nos decía, es que la niña tiene que participar. Esa es otra situación en la cuestión de la primavera, que ya vamos a tocar ese tema también. La situación de la primavera o del carnaval o del Día de Muertos o aún el día de Halloween, de la Noche de Brujas, todo eso. Son esas festividades que se han metido en los programas de educación, pero que no son oficiales. Y aunque decía la maestra, es que la niña le vamos a reprobar, entonces ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que pararnos fuertes y decir, ¿qué prefiero? ¿O que reprueben aquí a mi hija o que sea yo reprobado allá en el cielo? ¿No? Porque Dios condena esta práctica y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes y tenemos que decir un día, no siempre ser cristiano va a ser facilito, ¿no? Va a llegar el momento en que tenemos que enfrentarnos a estas situaciones y nuestros niños, nuestros hijos, tenemos que evitar que participen de todas estas cosas. Efesios capítulo, bueno, el capítulo 5, versículo 14, no leímos 14, pero dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, la invitación del apóstol Pablo hacia la iglesia es despierta, levántate porque estás durmiendo y ante la situación que se está dando, o sea, analiza lo que está pasando, porque más adelante habla y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, necesitamos andar diligentemente en este tiempo que se está corrompiendo. Incluso la iglesia ha permitido ciertas costumbres, para que no se aburran los jóvenes, sí, para que los niños no se salgan a hacer otras cosas. O sea, abrimos las puertas para el enemigo. Amén. Así es, no, y sobre todo dice por ahí una porción bíblica que para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende. Entonces, todo este tema, todo lo que se está llevando a cabo, está dentro del contexto bíblico, con citas bíblicas, y es lo que Dios quiere para tu vida, para que, como dice también la palabra, para que la luz resplandezca en tu rostro y se quita esa venda de ceguera espiritual y puedas ver la verdad detrás de todo esto, porque es una guerra espiritual lo que hay allí en este momento. Sí, gracias a Dios porque comentábamos hace un momento, Dios ha levantado un grupo de personas para contrarrestar esto. Y es un grupo de personas que, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Por ejemplo, siempre hemos puesto un ejemplo, ¿no? Si tú tienes una fiesta y viene tu vecino y te pone una música más alta que la que tú tienes, entonces te va a incomodar, te va a llevar a la situación del 31 de octubre, por ejemplo, es que los grupos satánicos agarran para festejarle el cumpleaños a Satanás. Quizás suene algo así, como diga, medio extraño, medio así,
pero ese día a Satanás, los grupos satánicos le rinden culto, y no nada más culto ni sacrificio, sino también le festejan su cumpleaños. Esa es la situación. Por ejemplo, ¿cómo sabemos esto? Porque las mismas personas, por ejemplo, tenemos una persona que estaba en un sacerdote. Fíjate qué títulos tenía: apóstol, es muy famoso ahorita, ya murió esta persona. Estuvo en su apogeo allá por los años 80, 90, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Era apóstol, sacerdote, escritor de la Biblia satánica, o sea, apóstol satánico, sacerdote satánico, escritor de la Biblia satánica. Obviamente que tenía su iglesia muy grande, también satánica, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta persona? Y lo pueden buscar también a través de internet. Esta persona se llamaba Anton LaVey. Esta persona que inició en San Francisco, California, comenzó a hacer todas estas situaciones, y él expresaba estas palabras, ¿no? Decía: la noche del Halloween es el único día del año en el cual el diablo me escucha y le invocamos para pedirle ayuda. Palabras textuales de esta persona que ya murió, que se llamaba Anton LaVey, que lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Entonces, el 31 de octubre de cada año se da inicio al año nuevo satánico. O sea, eso ahorita. Estábamos hablando de hace 3200 años atrás, que era, ¿verdad?, el año nuevo de los druidas, las cosechas del Samaín, pero ahorita actualmente el año nuevo satánico comienza el 1 de noviembre igual. Entonces, 31 de octubre, final de años satánico. El 1 de noviembre comienza nuevamente el año para ellos. O sea, ¿es coincidencia? Yo creo que no. Y algo que como pastores, yo creo que si algún pastor nos está escuchando o está con nosotros en esta noche, pasa esto, que de un tiempo llega a la iglesia que está en una frialdad, en un desánimo, y disminuye la cantidad de miembros de feligreses, y dice: ¿por qué? Porque hay una secta satánica que está en búsqueda, en comunión con el diablo, para estorbar a la iglesia. Porque si la iglesia se levanta, haciéndole, contrarrestando todo aquello, toda esa fuerza espiritual maligna, entonces Satanás es estorbado, ¿ah? Entonces, es por ello que el 31 de octubre, que estamos ya a un día, a unas horas, mejor dicho, Sí. a unas horas ya para llevar a cabo este evento, que va a ser de mucha bendición. Será una noche de rompimiento, una noche donde serán derribados los altares espirituales que se han levantado, los gobiernos espirituales serán derribados en el nombre de Jesús, no en nuestra fuerza, sino en el nombre de Jesús. Amén. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Entonces, es por ello que pues invitamos a los amigos, a la iglesia, a levantarse y pelear la buena batalla, que es en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo cristiano, entonces, tenemos que entender que no podemos participar en estas cosas, ¿no? Así es. Así es. Ni directa ni indirectamente. Sí, indirectamente pudiéramos decir, pues, es que en la escuela del niño, pues, le pidieron que tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos participar, dice la Biblia, y no participéis en estas obras infructuosas, ¿no? No, dice la Biblia, no. O sea, no hay excusa de decir, es que el maestro, lo iban a reprobar. la maestra, sí. No, la Biblia dice, no participéis. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes y poder entonces nosotros hacer como cristianos realmente, ser valientes y decir no a estas prácticas de estas, ¿verdad?, de Halloween o de Día de Muertos. Deuteronomios 18:10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, Dios reprueba totalmente Fíjate todo que esto. cuando el pueblo de Israel venía en conquista de la tierra prometida, como Dios con mano poderosa destruía los pueblos y destruía desde los más grandes hasta los más pequeños. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacía Dios? Porque eran practicantes de estas cosas satánicas. Eran cosas que se practicaban y Dios lo limpiaba la tierra a través de Sí. su pueblo. Dios siempre va a levantar a un hombre, Dios va a levantar a un pueblo, Dios va a levantar a una nación para limpiar su camino, para Los altares, ¿no? los altares. En los lugares Entonces altos. Dios siempre va a levantar hombres para pelear la batalla. Así que yo creo que el Señor hoy está levantando hombres y mujeres para pelear la batalla y ganarlas en el nombre de Jesús. Amén. Sí, entonces dentro del pueblo cristiano es triste ver que todavía hay personas que practican estas cosas que leíamos en Deuteronomio 18, 10 al 12. Hay personas que llegan, ¿verdad?, a consultar por ahí, o las cartas, o alguien, ¿verdad?, sí, que se desesperaron porque no eran sanados de alguna enfermedad y fueron con algún hechicero, con algún brujo, y que participan en estas situaciones. Y estas personas, yo digo, ¿será que realmente son cristianas? La Biblia dice que no participemos en esas obras. Dios dice que no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo, que no sea hallado en ti quien anda, ¿verdad?, haciéndole algún brebaje al esposo, al novio, para que esté a su lado. Hay personas que practican todavía todas esas cosas, ¿no? Entonces, el pueblo cristiano decía, ¿verdad?, la palabra del Señor, que muchas veces el pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Entonces, ahorita no hay excusa para decir es que yo no sabía, porque a través de esta enseñanza bíblica estamos viendo que Dios dice es abominación a Dios todas estas prácticas. Así ¿Sí? es. Bueno, pues yo creo que quizás no abundamos mucho porque este tema es muy profundo, Sí. pero pues en realidad lo poco que hemos hablado ha quedado en el corazón de los amigos, de los jóvenes, de los niños. Y amigo, jovencito, jovencita, acércate a Dios porque Él te ama mucho, Él pagó un precio por ti y lo que Él desea en tu corazón es que no te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento y puedas ser salvo. Amén. Amén. Bueno, pues la invitación es la misma, ¿no? Ayúdenos a compartir a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, también estamos ahí en YouTube. Y para que puedas escuchar más de estos temas, más de estas enseñanzas que se están dando. Hoy nuestro hermano Abraham trajo esta enseñanza que para estos tiempos es algo importante saberlo. La iglesia se tiene que mantener firme ante todo lo que el enemigo quiere influir en la niñez, en la adolescencia. Es ahí donde la iglesia debe de actuar, donde debe cobrar fuerzas y seguir peleando, luchando la batalla espiritual, guerreando, porque esto es guerra espiritual, no hay otra palabra para decirlo. Es una guerra espiritual, para eso está la iglesia. La iglesia es la sal de este mundo. Amén. Entonces, pues hermano, amigo que nos estás viendo, cobra fuerzas y no es que nos vayamos a esconder el 31 de octubre o estos días de escondernos para que el enemigo no nos ataque, no, sino hay que estar orando firmes, hay que estar pidiéndole, clamando a Dios constantemente que todas esas obras del diablo sean destruidas, todas esas chanzas del diablo sean quebrantadas en el nombre de Jesús. Dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que hay que levantarse. Yo creo que ya como conclusión de mi parte podemos decir por qué no practicar, o por qué no tanto practicar, sino por qué no asistir a una fiesta de Halloween, o por qué no
Día de Muertos, aunque digamos, ¿verdad?, es una herencia que nos dejan nuestros abuelos, nuestros padres, pero si esa herencia va en contra de la palabra de Dios, si esa filosofía, si ese pensamiento, si esa tradición va en contra de la palabra de Dios, y yo ya estoy en Cristo, tengo que tener el valor, ¿verdad?, de pararme bien en el Evangelio y decir, pues ya no, porque no agrada a Dios. Entonces tenemos que nosotros renunciar a todas esas prácticas que pues, aunque sean tradiciones, ¿verdad?, que se practiquen en nuestro país, la verdad es de que nosotros tenemos que, como cristianos, renunciar a todas esas cosas y no participar en ese tipo de tradiciones, ¿no? Amén. Bueno, pues, mi hermano, ¿alguna conclusión que tengas? Sí, era mi conclusión, pero igual podemos agregarle también, ¿por qué no participar en el día de Halloween? Bueno, porque no participar porque es un día muy sagrado para lo que es la brujería, fantasmas, ocultismo y todo eso. También es un día especial para la invocación a Satanás. Ese es en realidad el trasfondo para que mientras la gente sea entretenida, los brujos, los hechiceros, los satánicos, por acá en lo oscuro, porque no lo van a hacer en la luz, en lo oscuro están haciendo todos estos rituales, todas estas prácticas, todas estas sacrificios sobre todo. Realmente el clamor que nosotros elevamos ese día 31 es para que Dios liberte las almas que están condenadas a muerte ese día. Y hemos tenido testimonio aún en los mismos noticieros como Dios ha libertado personas de ser sacrificadas por algún grupo de brujos. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano Gabriel. Bueno, pues damos gracias a Dios por esta palabra, y pues yo creo que ha quedado bien claro por qué no debemos celebrarla. Y como decía, mientras que aquí hay una fiestecita engañosa, ¿no? Allá en los montes se están sacrificando niños, jovencitas, y pues es algo terrible, ¿no? Y pues vamos a orar para culminar este momento, y que Dios traiga a la vida de las personas que hoy nos han estado con nosotros, pueda traer reflexión en cuanto al tema, y puedan evitar que sus familiares caigan en la ignorancia. Amén. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinito amor, Señor, que ha sido para con nosotros grande, poderoso, Señor, que nos has alcanzado en tu misericordia. En otro tiempo estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz a través de Jesucristo, tu Hijo. Y hoy, Señor, bendito Dios, por naturaleza divina, por naturaleza en una vida nueva, tenemos frutos en nuestra vida, fruto de bondad, de justicia y de verdad. Y por ello, Señor, que hoy hemos compartido esta palabra, Señor, al corazón de aquellos que nos han escuchado, que han estado con nosotros. Padre, bendice su vida, Padre. Y si alguna obra de brujería, de hechicería, toda obra de Satanás, en el nombre de Jesús se ha reprendido, lo reprendemos en el nombre de Jesús, y es de quebrantado. Todo ligamento, toda atadura del diablo es quebrantada en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor Jesús, tu palabra, Señor. Bendito Dios, tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Padre, que esta palabra llegue al corazón de aquel joven, de aquella jovencita, de aquel varón, de aquella mujer, Padre, y sean libres, Padre, de toda obra de Satán, toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús se quebranta, y declaramos vidas libres, declaramos hermanas, hermanos libres en el nombre de Jesús. Aquellos que de una u otra manera se han involucrado, han caído en la mentira, en la falsedad, y han caído, Señor, en el engaño del enemigo. En el nombre de Jesús se han quebrantado todo aquello que está estorbando o atando la vida de estas personas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús declaramos bendición, y así te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, se despide un servidor, Luis Notario, recordándoles que cada sábado en punto de las 8 de la noche tenemos una transmisión, un tema nuevo que podrá ser de bendición para tu vida.